Bueno, buenas noches a todos. Sin duda que es un placer poder estar acompañándolos, visitándolos y compartiendo un tiempo de reflexionar en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que quiero invitarte a abrirla, más o menos a la mitad de la Biblia, un poquito más, en el libro del profeta Jonás. Vamos a estar meditando en esta noche en este capítulo, en un capítulo del libro de Jonás. Hay capítulos que son directos al corazón, y yo no sé si viniste en esta noche con ese deseo de que Dios te hable directo al corazón. Pero qué lindo que es cuando uno escucha la palabra de Dios y dice, esto es para mí, esto trata de mí, tiene que ver conmigo. Y es que la Biblia es así, ¿no? Es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Discierne aún las intenciones del corazón. Y yo quiero y deseo que este capítulo que vamos a leer hoy, estos versículos que vamos a leer, puedan ser así para tu corazón, una daga directa al corazón. Quizá muchos de los que están acá conocen ya la historia y conocida historia del profeta Jonás. Este profeta que Dios, en el capítulo 1, lo manda a predicar, dice capítulo 1, versículo 2, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, dice el versículo 3, que hizo todo lo contrario a lo que Dios le pedía. Se levantó y se fue en dirección contraria al lugar donde Dios quería que vaya. Se fue a Tarsis. Y conocemos lo que pasa, se levanta una tremenda ola y un tremendo tornado en el medio del mar, una complicación gigante que hace que los marineros, ahí los tripulantes, se empiecen a desesperar. Y Jonás estaba, ¿se acuerdan? Durmiendo. Y ahí lo despiertan, lo tiran al mar y viene un pez y se traga a Jonás. Jonás lo come un pez. Y en el capítulo 2 tenemos una oración que Jonás mismo hace, dice el versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez. Y ahí es donde él invoca a Dios. Quizá la oración hecha en el lugar más raro de toda la Biblia, ¿no? Adentro de un pez. Y ahí Dios escuchó, porque Él escucha en todo lugar las oraciones. Y él ora a Dios pidiendo perdón. Ve que su oración es respondida. Termina el versículo 9 diciendo que la salvación era de Jehová. Y el capítulo 3 hace lo que tendría que haber hecho en el capítulo 1. Dios le vuelve a decir que vaya a Nínive y él, dice el versículo 3 del capítulo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive. Esta ciudad era una ciudad que estaba en enemistad contra el pueblo de Israel, allá en la antigüedad. No eran judíos, digamos, no eran parte de ese pueblo de Dios en esa historia. Y eran de alguna manera enemigos y además eran muy sanguinarios, conquistaban ciudades y hacían atrocidades con las personas que ellos se llevaban secuestrados. Ahora, lo impresionante de esta historia es que Jonás va a hacer lo que Dios le dijo que haga y la ciudad entera tiene lo que algunos consideran como un avivamiento a nivel nacional. Dice el capítulo 3 que la ciudad entera se convirtió. Fíjate el capítulo 3, en el versículo 8. El mismo rey de Nínive dice, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y termina esta historia diciendo, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y uno podría terminar la historia de Jonás acá, ¿no? Y diríamos, este es el fin. Pero como algunas películas, ¿se acuerdan que por ahí vienen los créditos y después de los créditos viene como un extra, donde hay casi como una mini película que sucede? Ese es el capítulo 4 del que yo te quiero compartir hoy, brevemente. La historia podría haber terminado ahí, ¿no? Jonás tendría que haber ido a predicar a Nínive, se rehusó.
Dios hizo lo necesario para que entienda, aún si tenía que meterlo dentro del pez. Entonces en el capítulo 3 él entiende lo que pasó y en el 3 le dice, ahora sí, anda a predicar a Nínive. Él hace caso, él es obediente, va y se cumple lo que Dios quería que se cumpliese. Que una gran ciudad mala, llena de maldad, se arrepientan de sus caminos, como dice ahí el 3:9, se arrepientan y Dios aparte el furor de su ira, el juicio que quería derramar sobre esa ciudad. Hermosa historia, ¿no? Digna de una película, digna de ser recordada. Ahora, Dios le había dicho a Jonás que en 40 días tenían una chance esta ciudad de 40 días en el que ellos tenían que arrepentirse de sus malos caminos. Ahora, el capítulo 4 dice que de alguna manera Jonás está en este tiempo previo a estos 40 días a ver qué pasa. ¿Se fulmina la ciudad o todo sigue como si nada? ¿Te imaginás esa espera, esos 40 días ahí viendo qué va a pasar? Y dice el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Dios y le dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Cuando vos empezás a leer el capítulo 4, quedás medio descolocado, porque vos ves toda la escena que está transitándose en los capítulos y lo que Dios está haciendo, y prácticamente lo que vos esperás en el capítulo 4 es una escena quizá de celebración, de un Jonás diciendo, ¿para qué renegué a la voz de Dios? Y esto era lo hermoso que Dios quería que pase, que la gente empiece a arrepentirse. Quizás él empieza a escuchar lo que estaban haciendo, lo que el mismo rey había promulgado para que se haga en toda esta gran ciudad. Y vos estás esperando una persona alegre, quizás, una persona contenta, una persona que dice, Dios me usó para que no se destruya una ciudad. Mirá que Dios te puede usar en cosas lindas, pero esto es lo mejor de lo mejor. Dios me usó para que toda una ciudad frene su maldad. ¿Cuántos políticos desearían algo así, no? Que están ahí en campaña, ¿cuántas personas que están a cargo de una nación, de una ciudad, desearían que se frene el mal así, de golpe? Y Jonás está siendo instrumento de Dios para que esto suceda. Y entonces uno está del otro lado diciendo, estaríamos esperando a Jonás con alabanzas, con aplausos, con alegría y gozo. Arranca el capítulo, una persona enojada al punto de, versículo 3, orar a Dios diciendo, te ruego que me quites la vida. ¡Wow! Y hoy quiero compartirte un poco acerca del enojo. Yo sé que transitas con el enojo porque es algo propio de la humanidad. Nos vivimos enojando, vivimos de alguna manera disgustados muchas veces. Hay un montón de cosas que nos disgustan, desde cosas muy pequeñas que a veces suceden en nuestro hogar, hasta cosas ya muy grandes y macros que suceden a nivel nación, a nivel ciudad, a nivel nación, a nivel país, a nivel continente, a nivel mundo. Sin duda que vivimos a través de un montón de situaciones que nos generan disgusto. Es más, quizás llegaste hasta esta noche acá disgustado, disgustada, enojado, enojada, por algo. Algo pasó. Generalmente el enojo proviene de que veo, vivo, experimento algo que no me hubiese gustado que sea de esa forma. Y eso me generó enojo, me generó irritación, me generó malestar, angustia. Y nos posicionamos con Jonás en el capítulo 4. Vos sabés que en el versículo 2 nos deja ver un poco de Jonás y también sabemos, al ser profeta de Dios, que no era una persona que tenía poco conocimiento de Dios. Dice el versículo 2, si prestaste atención, que Jonás le dice, yo sabía que tú eres Dios, y empieza a describir atributos del carácter mismo de Dios. Y habla de un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse, grande en misericordia, que se arrepiente del mal. ¿Qué opinan? El conocimiento de Jonás, ¿estaba bien enfocado o mal enfocado? Era una persona que conocía de Dios, sabía quién era Dios. Él podía sentarse a tu lado y contarte acerca de cómo es Dios. Y él te iba a decir, Dios es un Dios clemente,
Dios es un Dios misericordioso, compasivo. El concepto, el conocimiento que Jonás tenía de Dios era un buen conocimiento. Ahora, ¿qué opinás de la obediencia? También, Jonás fue una persona obediente. Uno dirá, y costó esa obediencia, sin duda, como a todos nos cuesta la obediencia. Costó meterlo adentro de un pez para que logre en el capítulo 3 ser ese profeta obediente que debería haber sido en el capítulo 1. Pero en fin, ¿fue obediente o no? Respondió y fue a esa ciudad, digamos, contra de su voluntad, y él predicó a Nínive y anunció su mensaje en Nínive. Así que de obediencia podemos hablar bien, de conocimiento podemos hablar bien. Y vos sabés que hay algo loco, hay algo extraño, ¿no? Que muchas veces nos pasa a todos los que seguimos a Jesús. Que frente al peso del conocimiento y el hacer, que aunque sepamos y hagamos, eso no siempre determina cómo esté nuestro corazón. Y ese es el punto para mí del capítulo 4 de Jonás. Que yo puedo presentarme hoy con toda mi obediencia y yo puedo presentarme hoy con todo mi conocimiento, pero eso no garantiza de qué forma late mi corazón. O diría yo, si mi corazón está en sintonía a la voluntad de Dios o al corazón de Dios. Y este capítulo pareciera que es esos títulos, esos créditos extra que ocurren al final para mostrarnos cómo un Dios, como Jonás describe, clemente y misericordioso, trata con una persona. Porque esa misericordia que él estaba viendo que Dios iba a derramar sobre una nación, Jonás no se tenía que olvidar que Dios también la iba a derramar sobre él. Ahora, es importante este capítulo porque creo que nos identificamos mucho con él. Quizá vos venís hace tiempo a la iglesia, hace rato a la iglesia, quizás estás involucrado en actividades de la iglesia, en servicio a la iglesia, quizá vos venís hace muchos años, entonces conocés mucho de la palabra de Dios, de Dios y aún mismo hasta de este mismo pasaje, y nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de obras, que no están malas, pero no siempre van a la misma dirección que como está latiendo y motivándonos nuestro corazón. Y el corazón es lo más importante porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y que por sobre todo lo que tengo que cuidar, ¿qué tengo que cuidar? El corazón, porque él determina el rumbo de mi vida, de él mana la vida, dice la Biblia. Es decir, que el corazón es fundamental. Y que toda la parte que viene exteriormente en nuestras vidas es importante, pero siempre y cuando vaya acompañada de una genuina y real transformación del corazón. Por eso Jesús vino a la tierra a cargar nuestros pecados en la cruz para cambiar nuestro corazón. Porque es desde ahí donde comienzan las transformaciones y los cambios. Ahora, ¿el arrepentimiento que Jonás había tenido en el capítulo 2 fue real? ¿Fue falso? Claro que fue real. Pero eso no significa que uno compra ese boleto y dice, bueno, no tengo más trabajo con Dios hasta que muera. Es inútil para nosotros pensar de que Dios no quiera seguir trabajando en nuestros corazones hoy. Así tengas 10, 20 años, 30 años, 40 años, 80 años. Dios nunca deja de obrar en nuestra vida. Dios nunca deja de desear seguir trabajando en nuestros corazones. Y con Jonás hace esto. Y qué lindo es cuando en momentos de enojo, en momentos de dificultades, aparece la voz de Dios. Esa voz suave y apacible que aparece en el versículo 4, si lo tenés ahí, y dice que Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mirá, se me ocurren un montón de otras frases que podría haber dicho Dios, ¿no? Muchísimas. ¿Qué más querés, Jonás? ¿Qué más querés? Te metí adentro del pez, te volví a dar la oportunidad de que seas instrumento mío, te usé para que una nación cambie de parecer. ¿Qué más querés, Jonás? Y estás acá enojado, pareciera encaprichado, ¿no? Como ese niño que le dieron un regalo, pero al rato ya quería otro y como no se lo pudieron dar, está llorando y dice, pero si te di un regalo hace 20 minutos, un capricho. ¿Sabes que a veces nos pasa como humanos? En nuestra insatisfacción, en nuestro corazón que está inquieto, muchas veces parece que andamos por la vida así, caprichosos, insatisfechos, malhumorados, enojados, que nada nos contenta. Es más, pareciera que cotidianamente es raro que se nos cuele por ahí alguna sonrisa. Es que vamos amargados por la vida. Y muchas de las razones de esa amargura no quiere decir que sean mentira, ¿no?
porque la salud está complicada, un familiar está complicado, el trabajo está complicado, la economía de Argentina está complicada. Las razones no quieren decir que sean mentiras, pero vamos por la vida con el ceño fruncido, ¿no? Vamos por la vida enojados, disgustados, malhumorados. Aún Dios pueda llegar a estar usándonos. Aún nosotros podamos estar creciendo en el conocimiento de Dios. Y uno se pregunta, y me lo he preguntado a veces, ¿cómo puede ser que después de tantos años, que después de quizá tantas veces participar de encuentros bíblicos y de leer la palabra de Dios, cómo puede ser que sigo enojado? Soy una persona irritable, soy una persona malhumorada, soy una persona que está pronta a explotar en ira. Y aparece Dios que podría haber dado todos estos argumentos y todas estas represalias. Y Él dice, Jonás, ¿por qué haces esto? ¿Haces bien en enojarte así? Y Dios tiene un trato misericordioso con Jonás. Por ahí se nos olvida en este libro que es un trato misericordioso a una nación desastrosa, pero Dios sigue tratando misericordiosamente con Jonás. Y Él le dice, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Qué harías en esa situación? Un miércoles a la mañana lleno de enojo, y ahí sentís esa voz de Dios, quizás leyendo un pasaje de la Biblia. ¿Haces bien en enojarte tanto? Y ahí podríamos haber dado una gran apertura para la reflexión de Jonás. Y que él abra su corazón con Dios y cuente cómo está. Y dice la Biblia, ahí Pablo decía, echen todas sus ansiedades y sus preocupaciones al cuidado de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y no carguen ustedes esa mochila. Jesús dijo, vengan los que estén cansados, los que estén cargados, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Y ahí podría haberse abierto toda esta película de un Jonás apaciguando su ardor. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y salió, dice, Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, una choza, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a esta ciudad. Es decir, que en vez de dialogar con Dios, dijo, yo me voy. Quiero ver qué va a pasar. Recuerden, 40 días. 40 días en los que Dios dice, en 40 días destruyo esta ciudad. Si no se arrepienten, viene mi juicio sobre esta ciudad. Y entonces Jonás se va quizás a un determinado lugar como para ser el espectador principal de todo lo que iba a acontecer. Una buena colina con una buena vista. Y ahí se queda esperando lo que iba a suceder. Enojado, disgustado. Aún rechazando al mismo Dios que viene a consolarlo, que viene a decirle, Jonás, ¿qué te pasa? Vos sabés que el gran problema en el enojo muchas veces es lo que hacemos después. Dice Pablo en Efesios, airaos pero no pequéis, ¿no? Esto es, ínflense porque hay cosas que nos disgustan y nos molestan, pero que eso no los conduzca a pecar, ¿no? Y ahí Jonás podría haberse apaciguado con Dios, pero él huye de la situación, y no solo huye de la situación, sino que trata de aliviarse a su forma. Y en estos contextos y en estas culturas en donde el sol pegaba fuerte, estos lugares desérticos, áridos, Jonás ahí se arma su choza, ¿no? Como cualquiera de nosotros cuando era un chico, un niño, y ahí armó lo que pudo. Quizás el lugar estaba bastante árido, entonces no pudo armar algo muy bien. Pero ahí se sentó con su propia choza, digamos, huyendo de la situación y tratando de aliviarse por sus propios medios. ¿Te pasa? ¿No te pasa cuando entramos en angustia, cuando entramos en enojo, cuando situaciones nos disgustan, que huimos de la situación, que no queremos afrontarlas, que preferimos taparlas, ¿no? Y ahí hay gente que en su terapia, quizás se tira todo un día de series. Y en su terapia, no sé, se dedica el día a sí mismo a hacer otra cosa. Y es como de alguna manera decir, bueno, dejá, yo me encargo de mi vida, yo puedo con mi vida. Yo estoy enojado, yo me conozco, yo sé cómo tratar conmigo. Y allá se va, solo, sola, a curar ese malestar solo. Pero como tenemos un Dios que, como describió Jonás, es clemente, piadoso, tardo en enojarse, grande en misericordia, ¿qué hace Dios? Como el padre que va detrás del hijo ofendido, lo va a buscar porque desea su bienestar. Ahí va Dios. Y fíjate, dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Qué versículo, qué pasaje central de toda esta historia. Parecía que la choza que había hecho Jonás no era suficiente, ¿no? Le entraban bastantes huecos.
Entonces Dios prepara y sobrenaturalmente hace crecer una planta grande. Ahí la palabra hebrea habla de una planta que podía crecer hasta 3 metros de altura, para que eso entonces pueda abarcar lo suficiente a Jonás. Y en un instante creció, y en un instante dio sombra. Y en un instante Jonás, dice ahí el pasaje, se alegró. No está puesto de casualidad. Esto de alegría, enojo, tiene que ver con el tema del pasaje. Fíjate que ahora Jonás está contento. Así que si vos estabas a lo mejor poniéndote en la escena de Jonás, vamos a trasladarnos hacia allá, y te lo cruzabas a la mañana, te lo encontrabas súper enojado. Pero capaz que si llegabas y te lo cruzabas al mediodía, estaba contento. Y vos lo veías abajo de la planta, chocho. Fíjate lo que describe de Jonás este pasaje. Dice, y se alegró Jonás grandemente. Pero le dice el por qué. ¿Lo ves ahí? Dice, por la calabacera. Es decir, Jonás se alegró por la planta. Y ahí andamos nosotros por la vida enojados hasta que algo nos da placer, ¿no? Hasta que algo nos hace sentir bien. Y esto puede ser de lo más mínimo hasta lo más grande. Quizás una rica comida. Y había un gran malestar y bueno, ahí comí algo rico, se me pasó. Quizás un gran malestar y me puse frente al televisor 3, 4 horas, 6 partidos de fútbol, 3 series. Y ahí es como que me alegré grandemente. Se me pasó el enojo. Todo eso que tenía se fumó. Quizás uno diría, no sé, me fui a pescar, me fui al campo, me junté con tal persona y nos pasamos un gran rato. La vida está llena de esos momentos de alegría temporal, lleno, y son muy buenos. La vida está, diríamos, llena de calabacera, de estas plantas que nos dan alivio, que nos dan placer, que nos dan esa gratitud momentánea en donde nos alegramos grandemente. Ahora, el problema de esto es que cuando yo descanso emocionalmente y mi identidad toda está sujeta a eso, ¿qué pasa cuando eso no esté más? ¿Qué pasa cuando eso desaparezca? ¿Qué pasa cuando toda mi bienestar o mi sentir alegre está sujeto a alguien o a algo que deja de existir? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si está sujeta a una buena economía? ¿Qué pasa cuando se va? Si está sujeta a una relación, ¿qué pasa si se va? Si está sujeta a un familiar, a un trabajo, ¿qué pasa si eso se va? A la tabla de posiciones de un club, se va a ir, ¿no? ¿Qué pasa cuando te alegran esas cosas, únicamente te alegran esas cosas temporales? ¿Qué pasa cuando tu sentir, tu bienestar solo descansa en esas cosas temporales? Bueno, vas a estar como Jonás en este capítulo. Alegre, triste, alegre, triste. Vas a vivir lo que Santiago dice en el capítulo 1. Un alma inconstante, dice, en todos sus caminos. Inestable como la ola del mar que un rato está allá arriba y vos decís, wow, ¿qué pasa con esta persona? Está entusiasmadísima. Y a los 3 meses, esta persona está totalmente frustrada. Porque dice el versículo 7, que al venir el alba, al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y él hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba, ¿qué? La muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Fíjate el versículo 3, porque mejor me es la muerte que la vida. Está repitiendo un patrón. ¿Pero qué pasó en el medio? Dice, en el medio se alegró grandemente. ¿Qué está pasando en todo esto? ¿Qué pasa con este profeta? Bueno, está ejemplificando el corazón de la humanidad. Tu corazón y mi corazón. Que como dice el Antiguo Testamento, es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo comprenderá? Y si hay algo que es difícil de analizar y de trabajar en este lugar, es todos los corazones de todos los que estamos acá. Si hay algo complicado, es nuestro corazón. Complejo, difícil. Y tantos corazones distintos hay, tantos tratamientos distintos hay. Porque Dios no es mecánico. Dios trata como un padre con sus hijos de manera personal e individual con cada uno de nosotros. Lo que a lo mejor vos necesitás no es lo que yo necesito.
Pero lo que vemos en la palabra de Dios, y como dijeron los que escribieron en el Nuevo Testamento, lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza, leernos a través de Jonás 4 es ver nuestro diagnóstico, es ver nuestro corazón, que está muchas veces envuelto en cosas de obediencia a Dios, de cosas de la iglesia, podríamos decir, que muchas veces está envuelto en conocimientos, igual que Jonás, pero que no siempre su corazón está en sintonía con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios es. Y entonces Dios trata con nosotros. Quizás algo está pasando en tu vida en este tiempo, en este año, y es Dios trabajando en tu corazón. El punto es si lo que está sucediendo te está ayudando a trabajar ese corazón. Si vos estás realmente atento a que Dios está obrando en tu corazón. Ahí está el punto. No nos vamos a preguntar, ¿Dios estará trabajando en nosotros? Claro que está haciéndolo. El tema es si vos lo estás viendo y estás dejándote ayudar por Dios. Estás permitiendo que Dios siga transformando y trabajando tu corazón. La Biblia dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas, todo lo que está sucediendo, todo lo que está alrededor, dentro de tu casa, fuera de tu casa, dentro del trabajo, en la familia anexada, en el barrio, todo está sucediendo para nuestro bien, para el versículo 29, hacernos más parecidos a Jesús. Pero si yo estoy solamente pensando en la calabacera, solamente pensando en esa bendición que Dios dio, me voy a perder el proceso de transformación. Y por eso puedes tener cristianos que con 10 años de caminar con Jesús no son cristianos de 10 años, son 10 años cristianos de un año. ¿Se entiende la relación? Yo puedo tener 10 años de cristiano, pero puedo esos 10 años haber sido siempre el mismo cristiano de un año, porque no estoy prestando atención a lo que Dios quiere hacer en mi corazón. Nos damos cuenta que esto fue todo intencional, ¿no? Fíjate el versículo 6, dice, y preparó Jehová, ¿no? Versículo 7 a la mitad, Dios preparó un gusano. Versículo 8, preparó Dios un recio viento. ¿Quién está detrás de todo esto? Es Dios. Uno diría, che, pero Dios está jugando con Jonás, le pone la planta, le saca la planta, le tira viento, le tira el sol. Dios le está tratando de mostrar a Jonás dónde está posicionado su corazón. Con vos y conmigo quiere hacer lo mismo todo el tiempo. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y ¿sabés qué? Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Así que es fundamental el trabajo de cirujano que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Le importa nuestra alabanza? Sí, le importa nuestra alabanza de labios. Pero más que alabanza de labios, le importa el corazón que traemos. Porque Él mismo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, que lo más importante que Dios desea de nosotros es el corazón. Si no, nos va a ver como ve a Jesús, como Jesús ve a los fariseos, ¿no? Dice, los veo acá, dice en Mateo 23, sepulcros blanqueados. Por fuera, hermosos, impecables. Ahora, por dentro, ahí estaba el problema. Por dentro sucio, por dentro muerto. Y vos podés terminar el capítulo 3 de Jonás parándote casi para aplaudir a Jonás. Che, Jonás, qué bueno que no te rendiste, qué bueno que en el capítulo 2 entendiste aunque estabas en el pez y en el 3 te fuiste a Nínive. Pero Dios en el capítulo 4 quiere decirnos, espera, hay más para con Jonás. Yo quiero seguir trabajando en la vida de él. Sea profeta, sea en el Nuevo Testamento con los apóstoles, sea hasta el día de hoy con todos sus hijos. Dios sigue interesado en seguir trabajando en nosotros. Y hace lo que sea necesario, pero yo tengo que estar atento. Che, ¿y si esta situación que se desbalanceó en la familia es para que Dios me revele qué hay en mi corazón? ¿Y si este golpe a la economía? ¿Y si esta amistad que se desapareció? ¿Y si esta relación que apareció o que desapareció? ¿Y si esta crisis que estamos viviendo? ¿Y si esto y esto y esto? ¿Y si no es Dios hablándome a ver cómo estoy? ¿Te pusiste a pensar eso? Dios sigue siendo tu Padre, nuestro Padre. Y el Padre sigue insistiendo y trabajando en la vida de sus hijos, porque desea su bienestar, desea que crezca en semejanza a Jesús. Y vos podés decir, bueno, pero yo hace 10 años, 20 años, que estoy, 30 años. Es indistinto eso, es totalmente indistinto. El deseo de transformar los corazones de Dios es el mismo desde el día 1 que aceptaste a Cristo hasta el día que
que te toque partir de esta tierra. Sigue interesado en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? En esta mañana estoy acostumbrado a decir. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? ¿Cómo llegaste hasta acá? Va a terminar en un rato la reunión, te vas a ir, vas a llegar a tu casa, va a arrancar la semana que viene, ya en unas horas, y sigue la rutina, y sigue el trabajo, y sigue todo, pero vos te vas con tu propio corazón, ¿no? Y eso es una lucha cotidiana, diaria, constante, de seguir trabajando en que ese corazón sea cada día más como el de Jesús. Dice Pablo en el libro de Corintios que cuando nosotros miramos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en esa misma imagen por el Espíritu de Dios. Y la tarea de todos los que estamos acá y todos los que levantamos las manos y nos preguntan si somos hijos de Dios es seguir trabajando en nuestro corazón. Y eso repercute en cada área de nuestra vida, en cada actitud de nuestra vida, en cómo somos como padres, como esposos, esposas, hijos, de lo que sea, de la índole que sea. Eso se manifiesta en cómo somos. Qué triste que es cuando todas las obras y todo el conocimiento se acumulan en una persona que cuando vos la ves decís, no hay nada acá. Corazón vacío, hueco, tieso. Pero hay mucha información, pero hay muchas obras. Pero vos vas hasta el fondo y decís, no hay nada acá. Como Jonás, enojado. Como Jonás, angustiado. Aún si llegaras a poder percibir sus oraciones, me quiero morir, decía Jonás. Y otra vez Dios, en el versículo 9, al igual que en el versículo 4, entonces Dios dice, versículo 9, ¿te enojas tanto, Jonás, por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Estaba enojado Jonás, en serio. Estaba angustiado, estaba malhumorado. Y el mismo patrón que usa Dios al principio del capítulo, lo usa después. De vuelta aparece. Y uno diría, acá sí, bueno, ahora sí, Dios. Está bien, en el primero fuiste tranqui. Ahora va a andar con los tapones de punta. Si ya tiene que entender, ¿no? Y a veces uno piensa en casa con nuestro hijo, me pasa a mí. Uno piensa que si levanta la voz te van a atender mejor, ¿no? Y yo levanto la voz, y es lo mismo para nuestro hijo. Él no le hace falta que le levantemos la voz. Le hace falta entender la corrección. Pero uno en su instinto y naturalmente piensa que si uno se pone más eufórico, no sé, el otro va a cambiar, ¿no? Como si uno va a poder con el volumen más alto transformar los corazones, cambiar las decisiones. Y uno esperaría a Dios ahí ya mucho más airado y lleno de furor. Pero todo el libro de Jonás se trata de la misericordia de Dios. En todo el libro Dios hace lo que quizá todos nosotros no haríamos. Y ahí aparece Dios de vuelta, Jonás, y la pregunta es, ¿tanto te enojas? Y qué lindo si subrayás estas dos preguntas que le hace Dios a Jonás. Fíjate que Dios no viene con un sermón. Vos sabés que cuando nosotros estamos enojados, a veces no necesitamos un sermón. Necesitamos la pregunta, necesitamos la compañía, necesitamos saber que el otro está ahí, ¿no? Pero si vos estás enojado en todo tu enojo y viene alguien, se te sienta al lado y empieza, porque vos, porque esto, porque lo otro, y empieza la predicación, y ese enojo sigue estando. O lo tapan para que uno se calle. Pero Dios se sienta al lado, pareciera, y dice en el versículo 4, haces bien en enojarte tanto. Y en el versículo 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Dios no está de alguna manera dándole palmaditas en la espalda a Jonás como consintiendo su actitud. No. Pero está poniéndose a su lado. Está diciendo, Jonás, ¿qué te pasa? Tranquilo. Enfócate. Fíjate qué está pasando en tu corazón. Y Dios trata con vos y conmigo todos los días de la misma forma. El punto es el siguiente. ¿Yo me dejo tratar por Dios? Cada mañana, cada tarde o cuando tengas la posibilidad y el tiempo, ¿abrís la Biblia con el sentir de que Dios trate con vos? ¿Abrís la Biblia con el sentir de que Dios te examine? Y como David podés decir, Señor, examíname, conocé lo que hay en mi corazón. Fíjate, es más, dice David, fíjate si hay algún camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Te sentás a diario con Dios para que trate tu corazón en las situaciones angustiosas que te está pasando. Quizás un hijo que vos decís, no puede ser que sea así, o un amigo, o un familiar, o lo que sea.
te sentás con Dios para llenarte de su palabra y ver qué quiere Dios enseñarte en todo esto? ¿Qué quiere Dios trabajar con vos en todo esto? Porque Dios sigue interesado en trabajar con nosotros, a corazón abierto. Y Jonás va a recibir ahora sí el mensaje de Dios en el versículo 10 y 11. Y el libro termina así. Dice, y dijo Jehová a Jonás, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, de esta planta, en la cual no trabajaste, no la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, se secó? Y dice el 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, gente que no sabe hacer lo bueno? Fíjate el mensaje. Me encanta que esta historia termine inconclusa, ¿no? ¿Y qué dijo Jonás? No sabemos. ¿Y qué respondió Jonás a esto? No sabemos. Yo me quedo con todas las ganas de ver, a ver si de vuelta huyó, a ver si agachó por fin la cabeza y dijo, sí, Señor, trabajá en mi corazón. Es que eso es para él, ¿no? Eso es para él. Ahora, el sermón fue para él, pero es para nosotros. Porque todo lo que fue escrito por nuestra enseñanza, para que aprendamos a través de este texto. ¿Sabes que cuando nosotros estamos enfocados en estas cosas que nos dan alivio y placer, nos desenfocamos totalmente de Dios y cuando nos alejamos de la fuente, no podemos ser como Dios quiere que seamos? Jesús en Juan 15 lo ejemplificó muy bien, usando una planta muy conocida para la gente, una vid, una planta de uvas. Él dijo, yo soy la vid, dijo Jesús. Ustedes no son la vid ni el fruto. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes son las ramas. La rama está unida a la vid. Y si ustedes permanecen en mí, dijo Jesús, van entonces a dar fruto. Es decir, no son el fruto ni la vid, son la rama. La responsabilidad de la rama no es dar fruto, es estar unida a la vid. Y entonces dice, dará fruto. De hecho, en ningún momento le pide que dé fruto. Entonces, la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios es estar enfocados, es estar conectados con Dios, cada día conectados a la vid, porque como dijo Jesús, separados de mí, no pueden hacer nada. Y cuando nos separamos de la vid y estamos con nuestro estado emocional sujeto a estas plantas que van apareciendo y nos dan alivio, somos una montaña rusa de emociones. Subimos, bajamos, estamos bien, estamos mal. Un domingo te ven llegar un domingo con la sonrisa de oreja a oreja, otro domingo venís cabizbajo y otro, y así, y subimos, bajamos, el lunes estamos bárbaros, el miércoles ni me hables, el jueves estoy en desastre, el viernes qué hermoso que llegue el fin de semana, y vamos por la vida inestables, inconstantes como la ola del mar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando en una persona así? Está faltando un proceso de trabajar en el corazón, un proceso de madurez en el corazón, en donde la madurez llena del Espíritu Santo nos produzca lo que el fruto produce, que es templanza, dominio propio, paciencia, cosas que las tiramos por la ventana en momentos donde las cosas no salen como esperamos. Pero somos llamados a vivir en un mundo donde las cosas generalmente no salen como esperamos. Somos llamados a vivir en una vida que es se parece más a una batalla campal, donde cada día es distinto, donde no sabemos cómo va a ser el año que viene y donde las cosas suben y bajan todo el tiempo. Pero frente a eso somos hijos de un Dios constante que permanece inmutable para siempre y que desea que sus hijos crezcan en su semejanza y sean constantes, inmutables también, que las situaciones no los gobiernen, no los dominen. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo llegaste esta noche acá? Quizás triste porque perdiste la calabacera. La calabacera tiene forma de cuadro de fútbol. Quizás triste porque perdiste la calabacera, tiene forma de amistad, tiene forma de economía, quizás tiene la forma de una relación, quizás tiene la forma de que simplemente las cosas no están saliendo como vos querés que salgan. En un momento había aparecido y encima de la noche a la mañana y vos dijiste, ya está. Puedo ir por la vida tranquilo, pero en un momento apareció un gusano y desapareció. Y vos decís, las cosas no salen ni son como yo desearía que sean. En mi casa, en mi familia, en mi barrio, en el trabajo,
realmente, sinceramente, las cosas no son como desearía que sean. Y quizás esa es tu planta, que está seca, marchita y enojado. Y aún Dios viene a tratar con vos y vos decís, esperá, estoy enojado hasta la muerte enojado. Y Dios trata de volver a enfocar a Jonás. Cuando lo encuentra enojado y le dice, mira Jonás, vamos a hablar de tu corazón. Y termina diciéndole, vos te enojaste por algo que ni vos produciste. Dice la Biblia, ¿qué tenemos que no sea nuestro? ¿Qué tenemos que no hayamos nosotros conseguido? Que nosotros no hayamos trabajado para eso. Y dice ahí Pablo en Corintios, y si lo tenés, ¿por qué te glorias como si vos lo hubieses obtenido? Santiago, en otras palabras, dice que todo lo bueno desciende a nosotros de parte de Dios. Es decir, todo lo bueno es un regalo de Dios. Y cuando yo me enojo y me enfurezco y me amargo con las situaciones, ¿cómo nos cuesta volver a pensar, pero si esto es de Dios? Y Job dijo en su momento, y Dios dio, y también Dios quitó. Y qué lindo hablar del Dios que hace las calabaceras, pero qué difícil hablar del Dios que manda los gusanos, ¿no? Del Dios que permite las situaciones que nos tengan que pasar. ¿Por qué? Diríamos. Porque Dios sigue empeñado en trabajar en nuestro corazón. Y Él va a utilizar la forma que Él crea conveniente para tu vida. El trato lo pone Él, no nosotros. Entonces llegamos hasta este punto con el análisis de nuestro corazón y el análisis del corazón de Jonás. Y Dios le va a decir, Jonás, lo que yo estoy sintiendo o como mi corazón está latiendo, no está en sintonía con el tuyo. ¿No tendré, dice el versículo 11 al final, no tendré yo piedad de Nínive? Vos estás enfocado en tu planta, enojado. Yo estoy enfocado en las personas, dice Dios. En que más personas se salven, en que las personas abandonen sus malos caminos. Vos estás desenfocado, Jonás. Y qué importante es cuando el corazón se vuelve a enfocar. ¿Sabés que un gran problema del enojo es porque estamos totalmente pensando en nosotros mismos? Todo el tiempo. Quizá viniste así esta noche, empecinado en uno mismo. Todo el tiempo yo. Lo que a mí me pasa, dice el enojado. Lo que a mí me está sucediendo. Lo que a mí, vos no sabés lo que a mí me pasó, lo que a mí me tocó vivir. Y el corazón del enojado está centrado en uno mismo. Ese es el peor corazón que puede llegar a la iglesia. Es el peor corazón. Centrado solo en uno mismo. Diría el enojado, a mí déjame, yo me siento acá, yo escucho, digo que sí, amén, y me voy a mi casa, porque estoy enojado. Creo en Dios, no tengo ningún problema. Voy a la iglesia, no tengo ningún problema. Participo de algún ministerio, no tengo ningún problema. Pero vos sabés que el corazón, hay cosas que no están resueltas. Hay un enojo que está plantado. Y venís al año, y a los 10 años, y a los 20 años, y el enojo está plantado. Cuidado, dice la Biblia, que no brote ninguna raíz de amargura. ¿Cómo llegaste hasta acá? Yo me pregunto a mí mismo, y hoy reflexionaba en este pasaje y decía, qué fácil que es enojarnos, qué fácil es que las cosas nos saquen de las casillas, decimos, ¿no? Nos saquen del lugar. Qué difícil es estar concentrado en las cosas en las que Dios está concentrado. O sea que cuando estás concentrado en lo correcto, es muy difícil que te saquen del foco. Cuando estás concentrado en lo que Dios está concentrado. Ahora, ¿sabés en qué Dios está concentrado? Y te hablo a vos como hijo de Dios y me hablo a mí como hijos de Dios. Como miembros del pueblo de Dios. Que hemos sido ya salvados, perdonados, rescatados, librados. Que como dice Romano, no hay ninguna condenación para nosotros. Porque estamos en Cristo. Ahora, ¿tu corazón está enfocado como el corazón de Dios? ¿O estás como Jonás, enojado porque perdiste algo en el camino? ¿Qué se hace frente a esto? ¿Cómo me hubiese gustado? Hay un versículo siguiente y Jonás se arrepintió. Y dijo, como David, a lo mejor en el Salmo 51, contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y David le pide a Dios que le cambie el corazón. Le pide a Dios que lo haga de nuevo. Limpiame, lavame, le dice David. Es que estoy mal. Y él había tocado fondo, ¿no? Como rey. ¿Qué hay para nosotros en esta noche? Y este mensaje que para mí es una operación a corazón abierto, es para que todos nos analicemos y nos examinemos cómo está nuestro corazón.
independientemente de lo que hagas por Dios, independientemente de lo que sepas de Dios, ¿cómo es y cómo está tu corazón? ¿Te conmueve las personas que no conocen de Dios? ¿Hay algo que te pasa por dentro cuando ves que alguien no conoce de Dios? ¿O solo te causa el enojo que le causaba a Jonás a los ninivitas? ¿Te angustia cuando te estancás espiritualmente y decís, che, no estoy creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Te pone mal no orar? ¿Te pone mal no estudiar su palabra? ¿Te pone mal no compartir de Él con otros? ¿Cómo está tu corazón? Yo creo que Dios va por ese camino y su corazón late en ese sentido. Él está dispuesto y deseoso de seguir extendiendo su mensaje a cuantas personas se pueda. Dice la Biblia que Él dice, no es que retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, esperando que la gente proceda al arrepentimiento. Y te quiero animar en esta noche a que quizás tengas que volver a redireccionar tu corazón, porque quizás estás muy puesto en vos mismo, y que te humilles delante de Dios, que nos humillemos con un corazón sincero, genuino, porque de lo que vos tenés que trabajar quizás nadie lo ve. Dios, solamente Él lo ve. Pero quizás hay que agachar la cabeza, como quizás tuvo que hacer Jonás, y soltar ese enojo, y soltar esa vida centrada en uno mismo, y soltar toda esa amargura, y dejarla a los pies en el lugar correcto, en la cruz. La Biblia llama a las personas a dejar todas sus ansiedades y preocupaciones, todos sus pecados y dolores a los pies de aquel que lo entregó todo por nosotros. Dice Marcos Vidal en una de sus canciones, ¿qué más tiene que hacer Él, no? Para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que no salgamos enojados, no salgamos con el ceño fruncido, sino que podamos, como dice Proverbios, tener ese corazón alegre que hermosea el rostro? Ese corazón que se sabe perdonado, que sabe que sus deudas han sido pagadas, que sabe que ninguna condenación hay para él y que ahora todo lo que tiene que hacer es dar, es dar. ¿Cuánto por aprender? Para mí, los niños son un claro ejemplo de esto. El niño no discrimina a quién dar amor. El niño que está lleno de amor va a dar amor y va a brindar su amor sin acepción de personas, sin mezquinar nada. Sin embargo, después, en la adultez, uno va empezando a mezquinar y se va empezando a enojar y todo empieza a girar en torno a nosotros y ahí terminamos, como Jonás, en el capítulo 4. Quiera Dios que, sin duda, hoy reflexionemos en cómo estamos y llevemos a nuestros hogares este desafío de pensar si las cosas que están sucediendo, yo estoy prestando atención a qué quiere trabajar Dios en mí, a pensar no solo en el conocimiento y las obras que traes, sino la calidad del conocimiento y las obras que buscas, el por qué buscas lo que buscas, el en qué late tu corazón. ¿Qué les parece si terminamos haciendo una oración y podemos pensar en esto, en Dios quizá tratando con nosotros en esta noche a través de Jonás capítulo 4 y pensar? Quizás estamos valorando más la comodidad de algo que el mismísimo Dios. Padre, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces estamos enojados por tener la mirada en el lugar incorrecto? Estamos enojados porque algo que nos daba placer dejó de darnos. Estamos enojados porque algo no salió como esperábamos. Y Señor, vos, lejos de simplemente retarnos, te acercás y nos volvés a hacer la pregunta que le hiciste a Jonás. ¿Haces bien en enojarte tanto? Señor, quieras vos hoy que esta noche podamos escuchar de manera directa de tu parte esta pregunta, tomarla personalmente
y entender de que no tenemos motivos para seguir guardando rencor, enojo, amargura. Aunque las cosas que hayan sucedido puedan ser difíciles, ciertas, duras, pesadas, tenemos un Dios que está por sobre todas estas cosas y que nos invita a que dejemos nuestras cargas y ansiedades a sus pies, para que entonces nos enfoquemos en los otros, en los demás. Acá hay un Dios en Jonás que está enfocado en los demás. 120.000 almas había en ese momento en la mirada de Dios, y en la mirada de Jonás había solo un alma, la de Jonás. Qué triste cuando nos volvemos solamente personas que se miran a sí mismas. Qué triste cuando venimos aún a la iglesia solo pensando en nosotros mismos, en cómo me van a saludar, en cómo me van a tratar, en cómo me van a... Y estamos ahí en el centro de todo. Cuando creaste tu iglesia para que el centro sea Jesús y nosotros nos amemos unos a otros, llevemos las cargas unos a otros, nos preocupemos intencionalmente por los otros. Señor, si en esta noche, y seguro lo hay, quizás estoy en el primer lugar, hay muchos corazones que están distorsionados. Señor, que procedan en arrepentimiento, que clamen perdón, que clamen por perdón y que redirijas al lugar correcto el corazón cuando empieza a enfocarse primero en Dios, después en las personas y después en uno. Revertí ese orden, Señor, que lo tenemos siempre primero en nosotros, para que seamos una iglesia y una comunidad que está primero pensando en el otro, primero pensando en los demás. Ayúdanos, Señor, porque esto es algo que el hombre no puede producir. Es una obra del Espíritu, es una obra sobrenatural que viene de lo alto y que sopla en el corazón, que se produce espiritualmente. Nos reconocemos incapaces de amar como vos pedís que amemos, pero sabemos que tu Espíritu Santo vino para eso, vino para transformarnos y darnos nuevos anhelos, nuevas intenciones, nuevas motivaciones, nuevo corazón. Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas y vos crees en San Genaro, en este lugar, una comunidad de personas que piensan en los demás y que la prueba ante el mundo, ante la sociedad de que son discípulos de Cristo, es que se amen unos a los otros. Señor, oramos por todo esto en el nombre de Jesús.